El estudio realizado con 50 estudiantes de los ciclos básicos de medicina evaluó las características sociodemográficas de la población, la frecuencia psicológica y en lo que incluye la depresión, la ansiedad y el estrés, y también su uso y relación con el cigarrillo electrónico. Los resultados que arrojó este estudio mostraron patrones importantes como el consumo de jóvenes entre 18 y 20 años, así como niveles relevantes de malestar emocional. Además, se identificó una asociación significativa en el vapeo y la ansiedad, lo que evidencia lo que es la necesidad de comprender este comportamiento dentro del contexto universitario. Por otra parte, tenemos que nuestro objetivo era evaluar la asociación entre el uso del cigarrillo electrónico y los niveles de estrés, ansiedad y depresión en estudiantes de primero a cuarto semestre de la Facultad de Medicina, específicamente los que son de Ciencias Básicas de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto. El estudio tenemos que es un estudio de enfoque cuantitativo. Este estudio lo clasificamos como observacional, individual, transversal, analítico, y los instrumentos que utilizamos fueron la encuesta GYTS, que evalúa como tal el consumo de cigarrillo electrónico, y también la escala DAS-21, que evalúa lo que son los trastornos de ansiedad, depresión y estrés. Bueno, ahora vamos a empezar entonces con la presentación de los resultados después de la aplicación del formulario. Tenemos que las características sociodemográficas son las primeras que vamos a abordar. Estas comprenden lo que es el perfil general de los estudiantes que participaron y nos ayudan a mejorar la interpretación de las demás variables. Encontramos lo que es la edad, que está en un rango de 18 a 27 años. La mayor proporción de participantes fueron los de 19 años con 17 personas, seguidos de los de 18 y 20 años con 13 personas cada uno. En cuanto al vapeo, la mayor proporción de vapeadores fueron los de 20 años con 5 personas vapeadoras, seguidos de los de 18 con 3 y de los de 19 con 2 personas vapeadoras. Continuamos que esto lo que nos permite mostrar es que el uso de cigarrillo electrónico está entre los rangos de 18 y 20 años. Esa es una etapa en la que los jóvenes entran a lo que es la vida universitaria y además se encuentran susceptibles a lo que son las conductas de exploración y también a la influencia por las personas que lo rodean, que lo llevan a un mayor consumo. Encontramos el sexo, que fue mayor en mujeres, con 30 mujeres y 20 hombres participantes, donde la mayor proporción de vapeadoras fueron las mujeres, con 9 casos, mientras que los hombres fueron 3. Según la literatura nos arroja un patrón diferente, ya que según el mayor consumo se da en los hombres, pero en este caso nuestra población fueron más en mujeres, mostrándonos cómo la conducta socialmente ha cambiado, mostrando que la aceptación ya es mucho más dentro del consumo de cigarrillo electrónico sin generar distinción de género. Dentro del estado civil encontramos mayor participación de los solteros con 47 personas y de los de unión libre con 3 personas. En cuanto al vapeo, la relación es parecida, encontramos más personas solteras vapeando, que fueron 11, y una persona nomás en unión libre que presenta pues esta conducta. Lo que nos relaciona no directamente con lo que es el vapeo y el estado civil, sino más con lo que es la población que se generó pues la muestra, en donde los jóvenes se encuentran más son mayormente solteros y de igual forma están en una etapa de la vida en la que la interacción con las demás personas y demás espacios los llevan pues a un mayor consumo. Dentro del semestre ahora cambiamos con lo que son las ciencias básicas. Estas fueron de primero a cuarto semestre, mayor proporción en segundo, tercer y cuarto semestre que participaron, y el consumo estuvo relacionado con los de tercer y cuarto semestre, ya que estos son los semestres pues en los que aumenta lo que es el estrés académico y la presión social. Continuamos con lo que es el estrato socioeconómico. Aquí tenemos que la encuesta fue dada más a nivel socioeconómico medio-bajo, los resultados de participantes principalmente, donde el estrato que más presentó consumo de cigarrillo electrónico fue el de el estrato número 3, en donde esto puede deberse a una mayor posibilidad económica para adquirir los diferentes dispositivos, a la exposición social que se encuentran con personas vapeadoras y de igual forma a la moda tecnológica que se ha convertido últimamente el cigarrillo electrónico. Entonces vamos a hablar de la pregunta de apoyo económico, en donde el 92% de estos 52 estudiantes sí recibían apoyo económico por parte de su familia, y
y el 8% no lo hacían. Aquí la gran mayoría de estudiantes depende económicamente de su familia y esto indica una baja autonomía financiera, lo que sugiere pues que el consumo de cigarrillo electrónico sí ocurre y probablemente se sostiene con mesadas o recursos mínimos y destinados a gastos personales. También vamos a tener con quien viven estos 50 estudiantes universitarios, en donde el 76% va a vivir con familiares o padres, el 18% va a vivir solo y con compañeros o amigos van a vivir el 6%. Aquí predomina la convivencia con la familia, lo que normalmente implicaría mayor supervisión y limitaría como tal el consumo dentro del hogar. En este caso puede ser que las personas con los familiares con los que viven saben del uso de cigarrillo electrónico, simplemente no hay como tal una supervisión por parte de ellos. Sin embargo, encontramos que el 24% que vive solo o con amigos tiene mayor independencia y podría presentar pues mayor riesgo de consumo en espacios sociales. Y tenemos si las personas trabajan o no actualmente, en donde encontramos que el 14% de la población sí lo hace y el 86% de la población no lo hace. Aquí la mayoría pues no trabaja, lo que coincide con la carga académica pues de los primeros semestres. Esto significa como tal que hay más tiempo en el entorno universitario, donde hay mayor exposición social en cuanto al consumo de cigarrillo electrónico. Y esto pues puede aumentar. Quienes sí trabajan tienen como tal más autonomía económica y lo que podría facilitar también el consumo para que sea más frecuente. Bueno, ahorita yo les vengo a hablar acerca de los resultados que hubo en la encuesta de vapeo. Entonces, como la prevalencia actual, tenemos que 12 de los 50 estudiantes que respondieron sí utiliza cigarrillo electrónico actualmente, lo que nos vendría dando una prevalencia del 24%. Esto significa que 1 de cada 4 estudiantes universitarios consume activamente. Para la edad de inicio, el 100% comenzó antes de los 20 años y la mitad lo hizo entre los 15 y los 16 años. Iniciar en esta etapa del desarrollo cerebral pues multiplica alrededor de 2 a 3 veces el riesgo de dependencia crónica a nicotina de por vida. Para la frecuencia del uso reciente, en los últimos 30 días, el 33% lo usó todos los días y el 58% lo usó menos de este rango de días. Para la última semana, como lo podemos ver en la gráfica de acá, el 33% lo usó pues de seguido los 7 días y lo que nos viene dando un patrón de consumo diario o bueno casi diario, generando un alto riesgo. Para el tipo de dispositivo predominante, tenemos que el 42% utiliza los dispositivos desechables, que estos dispositivos son los que entregan las dosis más altas y más rápidas de nicotina. El 33% usa recargables y el 25% usa pods. Para la exposición a nicotina, tenemos que el 83% consume líquidos con nicotina de forma habitual y esta gráfica estaría relacionada con la gráfica siguiente, que vendría siendo esta, en donde nos muestra que el 8% de las personas que respondieron no sabe pues si exactamente el cigarrillo electrónico tiene nicotina o tiene otras sustancias. En la práctica pues al relacionar estas dos gráficas, más del 90% estaría expuesto a una nicotina adictiva. Tenemos la frecuencia intradía, en donde el 59% vapea varias veces al día o varias veces por hora. Esto genera picos constantes de nicotina en sangre, lo cual nos va a provocar una tolerancia y dependencia fisiológica establecida. Para los marcadores de dependencia, pues si la persona utiliza el cigarrillo electrónico desde los primeros 30 minutos después de despertarse, tenemos que solamente el 25% lo hace. Esto vendría siendo un marcador clásico de dependencia severa. Para con qué frecuencia utilizas el cigarrillo electrónico en lugares donde está prohibido, el 67% de los estudiantes lo hace a veces o frecuentemente. Esto aumenta la exposición pasiva del aerosol y normaliza el hábito en el entorno universitario. Para las motivaciones de inicio y el mantenimiento, que vendrían siendo estas dos gráficas de acá, inicialmente lo usan por curiosidad en un 25%
o por estrés y ansiedad en un 25% también. Y para el mantenimiento actual, o sea, de por qué sigue vapeando actualmente, lo hacen por una reducción de ansiedad. Estas personas vendrían siendo un 42% que lo hacen por esta razón. Y también por costumbre lo hacen en un 17%. Ahora, pasando para las últimas gráficas que ya se basan pues en la cesación, es decir, en si se pudo dejar el uso de cigarrillo electrónico o no, tenemos que el 75% lo pudo dejar en los últimos 12 meses, es decir, en el último año. Si lo intentó dejar, logró mantenerse sin vapear al menos 7 días consecutivos. Las personas que lo intentaron dejar sí lograron estar sin vapear durante los 7 días, pero puede que después de estos 7 días volvieron a usarlo. Esto pues no está exactamente dicho en las gráficas, pero pues sí vendría siendo como un tipo de hipótesis. Y actualmente sientes dificultad para dejar el cigarrillo electrónico. El 17% dice que sí se le dificulta dejar el cigarrillo electrónico, por lo cual se puede decir que estas personas ya generaron una dependencia a lo que vendría siendo este uso. En una población de 50 estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto, en el año 2025, encontramos que hay una prevalencia de los síntomas de depresión, ansiedad y estrés. La prevalencia más alta entre estos síntomas va a ser del estrés, con un 48%. Y seguida de depresión con un 38% y de ansiedad con un 36%. Vamos a tener que es importante recalcar que en la depresión el cuadro, hay un cuadro del 18%, o sea, una prevalencia del 18% que se encuentra en los síntomas leves. En el estrés no vamos a presentar síntomas leves, y en la ansiedad va a haber un aumento del 26% o una presencia del 26% en el cuadro o en el rango de extremadamente severo. En resumen, el síntoma que tuvo más prevalencia fue el estrés, seguido de la depresión y finalmente la ansiedad. En la asociación entre los síntomas de depresión, ansiedad y estrés relacionados con el uso de vapeadores, vamos a tener que en la ansiedad hay un OR del 4.43 con un intervalo de confianza de 1.10 y 17.96. Esto significa que hay un 4.43% de posibilidades de presentar síntomas de ansiedad en las personas que usan el vapeador que en las personas que no usan el vapeador, y esto se va a corroborar con el intervalo de confianza totalmente superior a 1, lo que significa que pues sí hay una relación entre la ansiedad y una relación significativa entre la ansiedad y el uso de vapeadores. En cuanto a la depresión y al estrés, vamos a tener que no hay una asociación significativa. En la depresión vamos a tener un OR del 0.98 cercano a 1. Esto significa que es más o menos, va a ser, la relación es casi nula, y en el estrés también va a ser de 1.94 con el intervalo de confianza de 0.74 y 4.53, que no pasan por 1, lo que significa que no hay una relación o una asociación entre este síntoma y el uso de vapeadores. Ya por último tenemos nuestras últimas 3 conclusiones, en donde tenemos que estas se dan gracias al análisis de resultados del anterior estudio, en donde el perfil sociodemográfico de la población estudiada pues nos muestra un escenario que facilita la identificación de los grupos que podrían beneficiarse por medio de intervenciones tempranas hacia su salud mental y para prevenir el consumo del vapeo o pues el consumo del cigarrillo electrónico. Por otra parte, este panorama pues nos ofrece la prevención de consumos y nos invita también o da una base clara a la institución, en este caso la universidad, para dirigir esfuerzos de acompañamiento hacia distintas etapas académicas y contextos sociales donde mayormente se concentra pues esta vulnerabilidad. Como segunda conclusión, tenemos que el estudio evidencia que las conductas relacionadas con el vapeo y el malestar psicológico o emocional deben comprenderse dentro de la dinámica universitaria, ya que aquí influyen factores como lo es socializar, la presión académica, la presión emocional, entre otras. Y
El reconocer esta situación nos va a permitir que exista una interacción para permitir diseñar distintas estrategias que no solo informen, sino que también acompañen y fortalezcan las habilidades de regulación emocional y de el acompañamiento para la prevención del consumo de estas sustancias en los estudiantes universitarios. Y por último, tenemos que la relación entre vapeo y bienestar psicológico sugiere que este hábito sí influye y genera dificultades emocionales pues que son más profundas. Por ello, de mano de la Universidad Cooperativa de Colombia, se requieren programas integrales que no solamente incluyan la educación, sino que también incluyan el apoyo psicológico y alternativas saludables pues para el afrontamiento de estas mismas.